Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tenga mucho cuidado con las estafas, ¿vale? Si te gusta una lectura personal, cariño, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. Yo te explico cómo funciona si me escribes, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, ¿vale? Si te interesa. Antes de empezar, Géminis, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. Empezamos, corazón. Muy bien, mi querido Géminis. Muy bien. Mi querido Géminis, siento que muchos de vosotros están pasando como si fuera una montaña rusa de emociones. A veces de repente sientes que te comes el mundo y otras veces pues simplemente caes lo que es en depresión. ¿Te gustaría posiblemente empezar desde cero lo que es en tu vida? Pero luego me dice Richard, no encuentro esa solución, esa respuesta. Yo lo que siento, Géminis, que muchos de vosotros se están ahogando en un bucle de miedo, de inseguridades. Siento esto, ¿vale? Porque por una parte, Géminis, hay como una energía que te dice, continúa, sigue para adelante, todo se va a solucionar, todo va a ir bien. Pero también hay como otra energía que te dice, mira, mejor acaba con esto ya. Y tú ya me entiendes, ¿no? Hay cosas que yo no puedo decir por YouTube, mi querido Géminis. Pero mi querido Géminis, tú eres una persona fuerte, eres una persona inteligente. Y un mal momento, todo lo tenemos, cariño. Todo lo tenemos. Pero nunca te rindas, cariño. Estamos en esta tierra para aprender, para evolucionar. Sé que a lo mejor de repente me dice Richard, pero ¿hasta cuándo voy a seguir aprendiendo, no? ¿Hasta cuándo? Hasta que tú decidas ser feliz, Géminis. Hasta que tú decidas ser feliz. Porque todo lo que nos pasa en esta vida es en base a nuestras decisiones, es en base a los pasos que nosotros hemos dado lo que es en el pasado. A lo mejor tu problema puede ser lo que es en el amor. ¿Por qué no soy feliz con esa persona? Porque tú has decidido estar con esa persona. ¿Por qué no lo dejas si no eres feliz con esa persona? No porque lo amo, pues entonces tú estás aceptando, cariño, que el amor con esta persona es sufrimiento. Mi querido Géminis. Richa, ¿por qué no puedo de repente, yo que sé, tener lo que es un trabajo estable? ¿Dónde está escrito que tú tienes que trabajar para otra persona? ¿Por qué no eres tu propio jefe, tu propia jefa? No tengo recursos. No tienes que tener millones para poder tener tu propio negocio, cariño. Yo me acuerdo que en mi pueblo, con mi madre, con mis hermanos, vendíamos manzanas acarameladas, palomitas de maíz, vendíamos alfañiques, caramelos por la calle. Y mírame, aquí estoy, corazón, no me he muerto. Y soy independiente y mi familia también es independiente. O sea, ¿dónde está escrito que tienes que tener un capital, yo que sé, cariño, de millones? Todo es cuestión de empezar, de poner lo que es el primer ladrillo. Roma no se construyó en un día. Richard, no puedo olvidar a esa persona. ¿Vale? No puedes olvidar a esa persona porque estás pasando por un luto. Porque cuando uno ama, cariño, se llama un luto de amor. Pero tienes que trabajar para tu evolución. El que tú no puedas olvidar a una persona no quiere decir que te vas a encerrar en tus cuatro paredes. Porque entonces tú estás aceptando, cariño, que te gusta sufrir.
tienes que también poner de tu parte, Géminis. Cuando un enfermo, Géminis, escucha, cuando a una persona, y esto está comprobado, le dicen, estás enfermo como ejemplo de cáncer, ¿vale? Terminal. Automáticamente muchas personas reaccionan con el cerebro, corazón, y ¿sabes qué pasa? No pasa ni una semana y lamentablemente estos seres se van de esta tierra. ¿Por qué? Porque el cerebro ya sentenció de que tú no te vas a salvar. Pero si tú te aferras con uñas y dientes, aunque el médico te diga que te queda 3 meses, seguro que vives para toda la vida. Porque el cuerpo también puede sanar por sí mismo. Porque Dios nos ha dado todos los elementos para sanar, Géminis. Y porque todo también está en la mente, la ley de la atracción. La palabra, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. No es en vano. También podemos sanar. Somos una partecita de Dios. Entonces podemos sanar, podemos crear, podemos ser felices. Pero tienes que poner de tu parte, Géminis. Pero si tú de repente, desde que amanece, dices, vaya día, todo es malo, aquí no hay amor, es un desastre, pues tu vida va a ser un desastre. Por eso te digo, todos en algún momento tenemos presión, porque tú te sientes como presionada, presionado. Te sientes como que me dice Richard, me siento ahogar. Es normal porque estás estresada. Estás estresado, Géminis. Tienes que empezar a ver la vida con otras luces. Yo no digo, sé que a lo mejor tú me dices Richard, pero Richard, ¿cómo crees que yo voy a sonreír si en estos momentos lo estoy pasando mal? Entonces, ¿qué te digo? ¿Sufre más? ¿Quieres que te diga eso? Sí, como estás pasando un día mal, sufre más. Sufre más porque te lo mereces. Llora, llora hasta consumirte. Es que eso no te lo voy a decir porque eso no es bueno. Yo lo que te voy a decir, trata de serenarte, ya va a pasar, tranquilízate, sonríe a la vida. Sonríe. Tienes que siempre, aunque se te esté desmoronando tu mundo por pedazos, tienes que decir, Dios, yo sé que va a cambiar. Yo sé que va a ser diferente. Pero si tú dices, se acabó, pues se acabó. Se acabó, Géminis, porque tú estás sentenciando que se acabe. Se acabó. Mi querido Géminis, a veces solamente hacemos en quejarnos, cariño. Cuando nos va mal, ¿vale? Dios es culpable, el mundo es culpable, todo el mundo es culpable. Nos quejamos. Eso es mala energía. Estás vibrando mal, Géminis. Pero sin embargo, cuando las cosas no van bien, ni nos acordamos de Dios, ¿no? Ahí no existe Dios porque te va bien las cosas, Géminis. Entonces, hay que cambiar los hábitos, Géminis. Si tú quieres estar en paz, si tú quieres estar tranquilo, tranquila, si tú quieres que tu mundo sea diferente, hay que cambiar los hábitos. ¿Cómo así, Richard? Y esto lo vengo repitiendo siempre, pero no escuchan. ¿Por qué no escuchas? Porque estás pensando en Pepe Lucho, en la Lupe. Cariño, habiendo tantos hombres, tantas mujeres, no escuchas porque estás cegada en tu problema. Cuando tú te acuestes, Géminis, agradece a Dios, pide perdón a Dios, pide que Dios por favor te ayude en tu problema. Cuando tú te acuestes, ¿vale? Tómate aunque sea 1 minuto de tu tiempo, de tu valioso tiempo. Cuando tú despiertes, lo primero que tienes que hacer, agradece a Dios. Gracias Dios, gracias universo, porque me das un día más de vida por los alimentos. Pero no te despiertes diciendo, vaya día, es gris, está lloviendo, tengo frío, tengo calor, es un desastre. Porque entonces, cariño, tu vida va a continuar siendo un desastre. Todo es actitud, cariño. Yo cuando estaba trabajando en el restaurante me decían risita porque yo siempre estaba riendo, cariño, y a pesar que el trabajo era estresante, a veces tenía ganas de tirar la toalla, de renunciar, pero tenía que estar con una buena actitud. Toda esa actitud y todos esos hábitos que yo he tenido y que tengo hasta la actualidad me llevan al lugar donde yo estoy. Corazón, no me tomo a pecho los problemas. Si hay un problema, me río de los problemas y busco una solución. Y esto es lo que tú tienes que hacer, Géminis. ¿De qué sirve que yo te diga, va a venir Pepe Lucho, va a venir la Lupe, el amor que tú quieres? Si estás amargado, si estás amargada, si estás deprimido, si estás deprimida, cambia el chip, ¿vale? Vamos a ver, carta guía, carta consejo.
Te voy a jalar la oreja, pero hasta allá. Y con la chancla. Hoy de verdad, aquí tiene que estar la chancla, sí. Ya lo voy a poner ya. Aquí tiene que estar la chancla, sinceramente. Porque cada vez que te note con esa energía, un chancletazo virtual te voy a enviar. A ver. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la torre. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, posiblemente esa depresión, ese dolor, está basado en lo que es en un cambio o en una ruptura. Puede ser o un bloqueo, ¿vale? Porque sale la carta de la torre. Entonces, a lo mejor de repente tú vives amargado y amargada porque una persona te dejó. También puede ser el caso. A lo mejor de repente estás así porque se acabó tu trabajo. Y el otro punto, porque a lo mejor la persona con la cual tú estás, cariño, te pone una barrera. Una barrera para no estar juntos, tiene un compromiso, etcétera, etcétera. Porque sale la torre, cariño, ¿vale? Vamos a ver qué más me dice mi querido Géminis. Y tenemos lo que es la carta de los enamorados. Es tu signo, cariño, mira. Sale al costado de la carta de los enamorados que representa Géminis, sale la torre, cariño. Tienes un bloqueo en tu vida. Entonces, corazón, haz como los pavos. Date un sacudón y libérate de ese polvo negativo. A ver. Y tenemos lo que es la carta del sacerdote. Fíjate muy bien en esta carta. Fíjate muy bien en esta carta. Y está a tu costado. ¿Tú qué ves aquí, Géminis? Dime qué ves en esta carta, este hombrecillo. Es un hombre delgado, ¿vale? ¿Qué más? Es un hombre trigueño, pero hay una escalera al cielo. ¿Y qué está haciendo este hombre? Está sonriendo, Géminis. Está sonriendo, está feliz. Y esta escalera lo lleva a lo que es al cielo, mi querido Géminis. Esa frase que dicen, el reino de los cielos está hecho con la energía de los niños y de las niñas. Corazón. Los niños, no hay resentimiento en su corazón. Los niños, corazón, no reconocen entre el bien y el mal, cariño. No están pensando en qué coche comprarse mañana. No están pensando si Pepe Lucho lo llama. Lo único que hacen es vivir el momento, divertirse, sonreír. Eso es lo que hacen. Entonces, mi querido Géminis, vive tu presente y recupera a tu niño, a tu niña interior. Sonríe más. Sonríe más, cariño. Y de esa manera, Géminis, vas a ver la gloria. Pero si tú estás negativa con este bloqueo de la carta de la torre, pues simplemente, corazón, el camino se va a hacer más largo y la tristeza va a ser más dolorosa. Tienes que cambiar el chip. Sonríe más. Ríete de mis bromas o ríete de mí, pero ríe, cascabel. Ríe, víbora. Ríe. Mi rey, mi reina también. No, que Richard, yo no soy cascabel. Yo soy reina, yo soy rey. Pues ya está. Ríete, mi anaconda de 7 cabezas, pero ríete. Cuando tú te ríes, Géminis, todo cambia, tu aura, tu energía. Estás enviando mensajes al cerebro que todo está bien. Se te va hasta el estrés, cariño, hasta la ansiedad. Pero ríe más, Géminis. Géminis, cuando uno ríe menos, cuando estás amargado, amargada, envejeces. A lo mejor de repente por ahí, yo que sé, me dice Richard, voy a reír porque quiero estar jovencito, jovencita. Mira cuántos años tengo yo, cariño. Yo parezco como si fuera ya Matusalén. Soy más viejo soy más viejo que las momias. Ya voy a cumplir 44 años, pero mira cómo estoy. Estiradísimo, cariño, estiradísimo, porque siempre estoy riendo. Me río hasta de mí mismo. Entonces tienes que hacer esto, cariño, para que te vea más guapa, más atractiva, más atractivo, ¿vale? Vamos a ver, corazón. Ay, mi querido Géminis, necesitabas un jalón de oreja, ¿no? Vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Me sale un Sagitario o Acuario, me sale Libra, me sale otra vez Libra, me sale Tauro o Virgo. Ahora entiendo por qué estás así, cariño. Estás con un Libra. Por Dios. Te van a volver loco o loca, cariño. Vamos a ver. No te metas con un Libra. Mentira, los quiero. La letra Y, la letra H, la letra B y la letra I, mi querido Géminis. Muy bien, corazón. Un mensaje del Arcángel Gabriel. Un mensaje del Arcángel Gabriel, mi querido Géminis. Dice, purificación de sus chakras. Para armonizar sus chakras, debe aprender a respirar correctamente. La ansiedad te sigue.
Para ello, dedique cada día unos instantes a la meditación. Cuanto más sosiegue su cuerpo físico, más capaz será de purificar adecuadamente sus chakras. Entonces, desconecta, mi querido Géminis. Tómate un tiempo para ti, sal a pasear, sal a bailar, entretiénete en algo, desconecta. Olvida aunque sea por una hora de tus problemas. Desconecta, Géminis. Vamos a ver las características, mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, posiblemente estás lidiando con una persona que puede ser de elemento agua, o de repente a ti te pone así en ese estado de ánimo porque una persona se aleja más de ti, o simplemente esta persona no te da tu valor, no te da tu lugar, mi querido Géminis. Este personaje puede ser de piel blanca, puede ser también con textura gruesa, cabello corto, tiene canas, le separa una distancia, o de repente este personaje tiene lo que es un compromiso, o vosotros viven cerca del mar, cerca de la costa. Siento, mi querido Géminis, que te hace falta atención, ¿no? Te hace falta un poco de atención. La carta del 7 de oros, para muchos de vosotros también posiblemente estás lidiando con una persona de elemento tierra. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello corto, se peina por el costado, castaño, rubio o negro. Es una persona que su trabajo está relacionado con la tierra, desde un agricultor hasta de repente un constructor o un diseñador de planos, porque aquí hay tierra, cariño, ¿vale? Hay tierra, construcciones, casas, etcétera, etcétera. Esta persona, cariño, todavía te recuerda y posiblemente piensa que puede ver lo que es una oportunidad entre vosotros dos, pero ninguno de ustedes dos se mira. A lo mejor de repente hay un problema, una discusión, están distanciados o separados. La carta del 4 de espadas. Últimamente, mi querido Géminis, está sintiendo una conexión muy fuerte con una persona que puede ser de elemento aire o de cualquier otro elemento, o una persona con la cual se ha roto el contacto. Esta persona puede ser de piel blanca, puede ser que tenga tatuaje, cabello negro, largo. Está viviendo en casa de los padres o de repente tiene un compromiso, pero sin embargo, a pesar que no existe un contacto o un acercamiento entre vosotros, él o ella siempre te recuerda, mi querido Géminis, ¿vale? Aunque esté comprometido o comprometida con alguien, siempre te recuerda, mi querido Géminis. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Un besote. Hasta la vista y sé feliz. Sonríe, cascabel. Sonríe, mi rey, mi reina. Hasta la vista.